Les damos la bienvenida a este webinar de CLEAR. Lo titulamos Diseñando Organizaciones Adaptativas y en esta ocasión traemos a la mesa temas que abordan el inicio de un proceso de diseño y nos enfrentaremos a la pregunta de por dónde debemos comenzar. Vamos a estar aquí Carlos Peix, Camilo Velázquez y yo, Leonardo Agudelo. Nos doy el paso para una pequeñísima presentación, si les parece. Adelante, Carlos. Soy Carlos Peix. Mi trabajo en Clear desde hace, ¿cuánto? A ver, 11, 12, 13 años. Estoy en Clear desde hace 13 años y me gusta pasar el tiempo con mi familia, nadar, navegar en barcos, a vela, no tanto a motor. Me gusta el diseño de electrónica y programar computadoras. Soy programador. En mi vida anterior fui programador. Gracias, Carlos. Cami, dale. Bueno, muy bien. Me presento. Mi nombre es Camilo Velázquez. Soy un apasionado por la comunidad ágil. Me gusta asistir a todo tipo de eventos comunitarios. Últimamente descubriendo esa relación entre el diseño organizacional y la agilidad. Soy diseñador y trainer de dos certificaciones que damos en Clear, la Agile Coach Practitioner y la Enterprise Agility Practitioner. Y además soy el host de un podcast que se llama La Revolución Ágil, que si no lo han visto, los invito a que entren ya al YouTube de Clear y lo sigan para que puedan ver los capítulos que tenemos. Más en lo personal, soy papá de Mía y de Bella, esposo de Angélica. Soy un amante de los videojuegos, cada vez con menos tiempo para jugarlos por mi otra pasión que son mis hijas. Amante de Star Wars, Pokémon, todo lo que tenga que ver con la cultura pop y me encanta la literatura. Ahí, dedito Súper, ahí. gracias, Cami. Bueno, y yo me declaro un aprendiz permanente. A mí me gusta por montones el aprendizaje. Aquí en Clear, obviamente, tengo la oportunidad de hacerlo un montón, acompañando procesos con organizaciones que están evolucionando desde la agilidad. Tengo unos gustos como que raros para una persona que viene el palo tecnológico. Me gusta la pesca, la jardinería, la novela histórica, bueno, y compartir con mi familia. Tengo dos hijos, y soy el esposo de Carolina. Y bueno, me gusta compartir mucho con ellos y con mis amigos en general. Eh, bueno. Antes de comenzar el primer tema, les quiero contar que al finalizar este webinar tendremos una pequeña sorpresa. Bueno, no es tan pequeña, es una sorpresa considerable. Así que les recomiendo que no se despeguen ni un minuto de esta transmisión. Y el chat va a estar habilitado para sus preguntas. Al final de cada presentación, tendremos tres presentaciones. Al final de cada presentación, pues intentaremos dejar un tiempo para contestar algunas de esas preguntas. Si son demasiadas, si se nos va a ir tiempo, como que vamos a delimitar la cantidad de preguntas que vamos a responder. Y después por el chat y los comentarios del video, pues por ahí nos podremos extender un poquito más. Vamos a comenzar entonces con Cami. Cami nos va a contar sobre el enfoque estratégico de la organización. Adelante, Cami. Bueno, muy bien, muchas gracias, Leito. Bueno, vamos a arrancar entonces. Em, Arranco inicialmente yo y entonces para arrancar les cuento que esta va a ser una charla como que está distribuida en tres partes, bueno, partes cortitas. Yo voy a estar hablándoles unos 10, 15 minuticos aproximadamente y vamos a hablar de algo que es el enfoque estratégico y luego vamos a ver cómo hilamos eso también con la agilidad empresarial y con el diseño organizacional, que es lo que nos convoca el día de hoy. Porque muchas transformaciones ágiles arrancan, digamos, por los métodos, por las herramientas de la agilidad, pero se quedan, digamos, con un poquito atrás en pensar cómo tengo que afectar el diseño de mi organización o cómo tengo, digamos, que cambiar las funciones organizacionales. Y arranco con una frase de un arquitecto muy famoso que se llama Ludwig Mies van der Rohe, que dice como la forma sigue a la función, ¿no? Es como la frase que él dice, y esta frase se aplica tanto a las organizaciones como a los edificios, ya que, digamos, él es el arquitecto. Porque la forma organizacional, digamos, debe ser una expresión del propósito de la organización y de lo que está intentando lograr. Eh,
y en muchas organizaciones pasa que con el tiempo, igual que con una ciudad cuando no es muy planificada, muchas organizaciones se convierten como en algo desordenado, en aglomeración por todas las partes. Se añaden funciones, se añaden unidades, según cómo va, digamos, surgiendo la necesidad en la organización o para dar cabida a la carrera individual de una persona. En ocasiones, cuando la persona está, digamos, lista para un ascenso, pero no hay puestos vacantes, la empresa crea una nueva unidad para brindarle un estatus adecuado a su perfil. Y raras veces, digamos, se le quita algo. Las personas de la organización muchas veces saben que su organización no funciona de manera óptima, pero muchas veces además no sabemos cómo terminó así. Esto es como que la organización pareciera no tener una forma acorde a su función. Ejemplo de esto típico es, yo les transparento de, yo vivo en una ciudad pequeña que se llama Fusagasugá, que queda aproximadamente a unas 2 horas de Bogotá, pero que usualmente termina siendo a unas 4 horas de Bogotá por el tema del tráfico, porque hay demasiados embotellamientos, porque quizás la ciudad no fue lo suficientemente planificada en función de lo que estaban queriendo optimizar. Y eso mismo, ese mismo principio aplica a las organizaciones. Por eso es tan importante que para definir qué tipo de organización queremos, definamos qué tipo de estrategia queremos lograr también en la organización. Perdón. Y aquí, digamos que hablando muy rápidamente como de diseño organizacional, vemos que este es el modelo Galbraith, del modelo estrella, que es bastante conocido en el diseño organizacional. No vamos a profundizarlo, si quieren poder profundizarlo, creo que tenemos un webinar anterior en el cual lo contamos, incluso tenemos un video en el canal en el cual contamos qué es el diseño organizacional a grandes rasgos y cuáles son, digamos, sus componentes. A grandes rasgos tenemos la estrategia, las prácticas de personas, las estructuras organizacionales, los sistemas de recompensas y los procesos o cómo fluye la información, ¿no? Y algo que podemos ver es que la estrategia está en la parte de arriba y eso es, digamos, a propósito, es de adrede, porque la estrategia es la base que nos ayuda a reenfocar el diseño de una organización de forma lógica. La estrategia nos da el marco para todas las decisiones de diseño posteriores, digamos, por eso está en la parte superior. Yo tomo decisiones de cómo deben ser mis estructuras organizacionales dependiendo de la estrategia que esté buscando. Cambio mis procesos dependiendo de la estrategia, cambio mis sistemas de recompensas, mis prácticas de personas en función de la estrategia que yo busque, ¿no? La estrategia en el diseño organizacional, además la buscamos por medio de algo que conocemos como los criterios de diseño. Y es que distintas estrategias requieren capacidades organizacionales distintas, es decir, distintos diseños organizacionales. A pesar, digamos, de que la agilidad sea una propuesta que promueve la adaptación, cada organización tiene metas específicas o estrategias específicas que se apalancan en la agilidad. Algunas organizaciones querrán ser más eficientes, otras querrán destacar mucho más en producto, por ejemplo. Entonces, por eso necesitamos distintos diseños organizacionales. Entonces, las elecciones de diseño correctas van a ayudar a aumentar la probabilidad de que se puedan desarrollar las capacidades organizacionales también correctas. Cada decisión de diseño se puede probar con los criterios de diseño para determinar si se dará como resultado las capacidades organizacionales que están, que digamos estamos buscando. Esta sería como la descripción de los criterios, que los criterios de diseño son las capacidades organizacionales que el negocio necesita, digamos, para tener o para lograr su estrategia. Y son habilidades, procesos, tecnologías y habilidades humanos que crean una ventaja competitiva. Muchas veces decimos que la agilidad es adaptación al cambio y que eso, digamos, es como la premisa de la agilidad. Eso podríamos verlo como una capacidad organizacional, pero la agilidad sabemos que además es mucho más que solamente la adaptación al cambio. También es estar más centrados en el cliente, también es encontrar mejores maneras de colaboración dentro de la organización. Todas esas son capacidades que las organizaciones necesitan desarrollar dentro de su estrategia y que se plasman por medio de los criterios de diseño. Carlos, si ves que por ahí hay algún comentario o alguna pregunta, pueden hacerla y le intentamos ir respondiendo. Entonces, lo que nos plantea Jay Galbraith desde el enfoque del diseño organizacional es que hay como 3 pasos importantes al momento de establecer criterios de diseño. Y esos 3 pasos, digamos, hoy nos vamos a centrar en uno en específico, pero bueno, el primer paso es como identificar cuáles son los indicadores de éxito, ¿no? Como qué resultados comerciales debe obtener el diseño. Entonces, antes de lanzarnos a pensar X o Y marco o X o Y diseño organizacional, tenemos que tener muy claro hacia dónde estamos apuntando y qué es lo que queremos, digamos, obtener comercialmente y plasmarlo en indicadores.
El segundo paso, que es en el que hoy nos vamos a centrar en esta charla cortita, es comprender cuál es la propuesta de valor de la organización y cuáles son las implicaciones organizacionales en nuestro enfoque estratégico, porque vamos a descubrir que no podemos apostarle a todos los frentes posibles estratégicos, sino que muchas veces tenemos que tomar elecciones, que eso nos va a ayudar a entender hacia dónde va nuestro negocio y hacia dónde va nuestra organización. El tercer paso sería aterrizar después de ese enfoque estratégico cuáles son esos criterios de diseño, cuáles son esas capacidades organizacionales que yo necesito diseñar para cumplir ese foco estratégico en el que estoy entrando. Para ilustrar esto con un ejemplo, vamos a ver una organización, que esto es un ejemplo real, que se llama, es una organización que se llama MetLife. MetLife es una empresa dedicada principalmente a los seguros de vida. Bien, MetLife definió, digamos, una estrategia en la cual quieren crecer en activos para seguir siendo competitivos con otros mercados financieros. ¿Esto qué significa? Digamos, esta estrategia se refiere a un enfoque, digamos, empresarial o de inversión donde MetLife está buscando aumentar su tamaño y su alcance a través de la adquisición de más activos, ¿no? Es como que está buscando crecer para ser más competitivo. Y en este caso, MetLife, para cumplir su estrategia, además como que se planteó dos componentes importantes. Uno es aumentar la eficiencia operativa para aumentar la rentabilidad, es decir, en que más eficientes sean operativamente, pues más van a aumentar esa rentabilidad. Y lo otro es aprovechar los canales de distribución que ya tienen. Para eso ellos decidieron reorganizarse en función de este enfoque estratégico en el que tienen y crearon ellos como dos unidades o dos divisiones organizacionales que son las clientes institucionales y los clientes particulares, ¿no? Aprovechando, digamos, sus canales de distribución actuales y adquirieron, digamos, más empresas más pequeñas dentro de ambos entornos. Y por otro lado, crearon una división aparte que se llama una división de servicios al cliente, que la división de servicios al cliente tiene algo súper interesante y es que contiene todo el soporte de funciones tecnológicos como puede ser call center, operaciones, instalaciones, suscripciones, etcétera, que dan soporte tanto al cliente externo como al cliente externo, ¿no? Y ellos tienen, digamos, su propia estrategia que está mucho más centrada en el componente de la excelencia operativa de la empresa más grande que sería MetLife. Su valor, digamos, para la empresa, digamos, de esta división, radica en la capacidad de brindar esos servicios tanto internamente como externamente y como mucho foco en la eficiencia. Son predecibles, alta calidad y eso hace que reduzcan los costes del negocio. Digamos que ellos se ordenaban así. Tienen tres divisiones: servicio al cliente, clientes institucionales y clientes particulares en función de la estrategia que era principalmente ser eficientes operativamente. ¿Por qué les cuento esto? Porque entonces más o menos hay tres grandes enfoques o posicionamientos estratégicos, ¿no? Entonces, los posicionamientos estratégicos son esas elecciones que toma una organización para competir para competir y destacarse en el mercado, ¿no? Entonces, es como yo tengo que elegir hacia dónde quiero moverme y hay tres posibles posicionamientos estratégicos que son los siguientes. El primero que nos encontramos es el enfoque o el posicionamiento estratégico del producto, que las empresas que están centradas en el producto se enfocan principalmente en la innovación, el desarrollo de nuevos productos y su ventaja competitiva radica en su capacidad para introducir productos revolucionarios y mejorarlos continuamente, ¿no? Es como se diferencian por el lujo, la confiabilidad, la durabilidad o el rendimiento, ¿no? Los invito a que vayan pensando qué tipo de organizaciones se le viene a la mente cuando piensan en esto. Luego tenemos las organizaciones que están en un posicionamiento estratégico más orientado a ser operativamente excelentes, ¿no? Que estas ofrecen una combinación entre calidad, precio y facilidad de interacción que otras, digamos, muchas veces no pueden igualar. Es posible que este tipo de organizaciones no sean los primeros en el mercado, con los más innovadores, los que tengan nuevos productos o que sus productos carezcan de características que a lo mejor tienen los competidores, pero prometen un valor importante, ya sea medido en costo, conveniencia, calidad, etcétera, etcétera. Ya les vamos a contar algunos ejemplos de las que nos encontramos por acá, ¿no? Luego tenemos el posicionamiento estratégico, perdón, que está centrado más en el cliente, ¿no? Que son los que tienen
relaciones duraderas con sus clientes, adaptando productos, servicios a necesidades más específicas. Se centran en proporcionar soluciones totales más que productos o servicios individuales. Ahí vamos a ver un par de ejemplos a continuación en el siguiente slide. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que nos encontramos. Entonces, en organizaciones que tienen un posicionamiento estratégico más relacionado a las operaciones, nos encontramos con la empresa Qualcomm, que para los que no lo sepan, esta empresa quizás no es tan conocida porque están centrados en un producto y es un producto muy específico. El producto muy específico es los procesadores Snapdragon, ¿no? Que son los que usan la gran mayoría de teléfonos que usamos en el día a día, que son como procesadores de alta calidad. Entonces ellos se centran en tener un producto de alta calidad que es altamente confiable, que no necesita, digamos, canales de distribución muy fuertes, sino que usualmente usan otros distribuidores. Otras organizaciones que nos encontramos en este posicionamiento estratégico son organizaciones como IKEA, que es una compañía de muebles muy conocida por la eficiencia en la gestión, digamos, de la cadena de suministro y la optimización de costos. Entonces, eso muchas veces permite que hayan productos de diseño a bajo costo y asequibles para las personas. Otro ejemplo que tenemos es la aerolínea Southwest, que es famosa por un modelo de negocio que es, digamos, operativamente muy eficiente, que esa eficiencia incluye que tienen un solo tipo de avión y eso hace que simplifiquen el mantenimiento y la formación del personal, ¿no? Porque solo tienen que manejar un tipo de avión. Eso es como algunos ejemplos de organizaciones que se encuentran en operaciones. Luego tenemos empresas como Toyota, tenemos empresas como Walmart, que luego les podemos, si quieren, déjenlo en los comentarios si quieren que les pasemos más detalle de cada uno de los ejemplos de estos posicionamientos estratégicos. Que luego en producto nos encontramos otras empresas como pueden ser Amazon, nos encontramos empresas como JetBlue, por ejemplo, nos encontramos empresas como Sapos que tienen como perdón, dije producto, pero me estaba refiriendo a cliente específicamente en este caso, ¿no? Y entonces nos encontramos empresas, como les mencionaba, como Amazon, que es como muy caracterizada por cómo brinda un servicio muy especializado a sus clientes. Nos encontramos empresas como JetBlue, que se caracteriza por tener un servicio al cliente muy específico durante todos sus vuelos, o empresas como Sapos, que también son como muy conocidas en el mercado. Luego en producto nos encontramos empresas como pueden ser, por ejemplo, Nvidia, que Nvidia es una empresa muy conocida por sus principalmente unidades de procesamiento gráfico, pero que tiene un centro en el producto porque digamos que constantemente está innovando. Entonces, más allá de que sea el líder en producto en GPU, aparte de eso está muy orientada al desarrollo tecnológico, teniendo como una división de investigación y desarrollo muy grande, últimamente con características que van muy allá, mucho más allá, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como que se centran en innovar constantemente con su producto. Pero tenemos empresas como Dyson, que es esa empresa muy famosa también de algún tipo de productos como aspiradoras y electrodomésticos, pero que siempre están como revolucionando el producto específico al que están apuntando. Tenemos otras empresas como pueden ser Tesla, que revolucionó el negocio de los autos eléctricos. Tenemos empresas como Apple, que siempre están destacando con su producto, haciéndolo como de lujo, como mencionábamos hace ratito, ¿no? Entonces ahí tenemos como algunos ejemplos de cada uno de estos posicionamientos estratégicos. Y es importante entenderlo porque muchas veces nuestras organizaciones tienen seguramente un posicionamiento estratégico y eso le va a dar forma al diseño organizacional posterior con lo que vamos a ver que nos van a contar Leo y Carlos. Cada enfoque, digamos, cada posicionamiento estratégico demanda además una cultura organizacional, tipo de personal distinta, procesos específicos y estructuras distintos, ¿no? La tendencia, digamos, más creciente que hemos escuchado en los últimos años es organizaciones más centradas en el cliente por la personalización y las expectativas elevadas de los consumidores modernos, pero, digamos, habrán muchas organizaciones que decían destacar en producto, otras que decían destacar en operaciones o que necesiten destacar en operaciones. Eso significa que todas las organizaciones, es como si yo me centro en una, me centro en una y me olvido de las otras, por supuesto que no. Yo tengo que tener como un estándar mínimo en todas, como veíamos en alguno de los ejemplos anteriores, pero siempre tengo que destacar en una, que cuál es mi razón de ser organizacional, ¿no? Muy bien.
Entonces, ¿qué tiene que ver, digamos, todo eso que les acabo de contar con la agilidad? Es muy sencillo. Es que antes de preguntarnos qué marco usar, si utilizo LES, OnFits, un modelo inspirado en Spotify, esto nos ayuda a entender cómo organizar mi negocio, ¿no? Cómo se están planteadas mis divisiones. Si yo creo tribus, ¿será que son tribus de producto? ¿Será que son tribus por segmento? Pues depende de cuál sea tu enfoque estratégico y cómo necesites organizarte para entregar valor a tus clientes, ¿no? Y bueno, eso era lo que yo tenía que contarles en este espacio cortito, son esos tres posicionamientos estratégicos. No sé si hay alguna preguntita y si tenemos tiempo, porque creo que me tardé un poquito más, ¿no? Cami, no hay preguntas para responder, solo Adriana, que nos pidió si podemos compartir información sobre el posicionamiento estratégico de esas empresas. Adriana Navas, en el chat Perfecto. Muy de bien, me YouTube. llevo el compromiso porque ya lo tenía en borrador de escribirles un artículo y compartirlo en nuestras redes con más detalle de esos posicionamientos estratégicos. Bien, Muchas Cami, gracias, muchas Adriana. gracias. Bueno, vamos a seguir con Carlos, que nos va a hablar sobre el enfoque del proceso de diseño. Carlos, adelante. Gracias. Bien, entonces, me permito recordar un poco el contexto de estos pasos que estamos compartiendo hoy con Cami y con Leo. Son algunos pasos específicos para comenzar un proceso de rediseño organizacional. Son reunir información que nos va a permitir luego ajustar el diseño o, tomar medidas más objetivas sobre el diseño de la organización. Entonces, vimos con Cami el posicionamiento estratégico de la organización, porque como decía Cami en alguna de las frases, no hay un diseño organizacional que sea el mejor para cualquier tipo de posicionamiento estratégico de las compañías, como vimos recién. Otro elemento súper importante es el enfoque con el que queremos encarar el proceso de rediseño. De eso quiero hablarles hoy. Cami, podrías pasar la próxima diapositiva. Gracias. Bueno, es importante entender el enfoque y definir el enfoque porque un proceso de rediseño organizacional, en un proceso de rediseño organizacional se toman... Cami, estás compartiendo otra ventana, me parece. Estaba abriendo los comentarios de YouTube, pero parece que ya quedó, ¿sí o no, Carlos? No, no, Uf, está la ventana maximizada, creo. perdón, no sé qué No hay pasó. problema, no hay problema. Ahí está. No, no, ahora no me deja. Oh, perdón. Disculpas a todos los oyentes. Leito, si puedes Ahí ver está, los ahí sí, ahí comentarios sí, ahí vos sí. porque no Gracias. estoy logrando. Gracias, Cami. No te preocupes. Entonces, en un proceso de rediseño organizacional se requieren muchas decisiones de distinto nivel, algunas como más de alto nivel, con mayor impacto y otras más en espacios más operativos. Entonces, eh, dadas estas necesidades, es necesario tener muchos puntos de vista o un proceso como este. ¿Podrías adelantar, Cami, por favor? Un proceso como este requiere variedades de puntos de vista y diversidad inclusive en cuanto a las personas que toman esas decisiones porque tienen distintos contextos, están en distintos espacios y tienen distintas experiencias. Por ejemplo, en un proceso de diseño organizacional, cuando estás pensando la forma de organizarte, la estructura, los procesos, cómo llevas adelante el trabajo, quizás miembros nuevos de la organización pueden traer una mirada fresca, una mirada nueva, cross-polinizar ideas desde otras organizaciones. También son muy importantes los miembros antiguos de una organización. Su opinión ayuda en el rediseño a no repetir errores, a identificar riesgos que antes pudieron haber sido importantes. Y por otro lado, además de los miembros, digamos, hay ciertos procesos de rediseño que no pueden ser liderados por el equipo ejecutivo, porque el equipo ejecutivo en general no tiene, ninguna persona dentro de la organización tiene la información completa o el mismo contexto en toda la organización.
Los directores ejecutivos, los C-level, pueden tener una mirada más ajustada a hacia dónde va la organización, cuáles son los pedidos del directorio, cuáles son las prioridades, pero no tienen, por ejemplo, el equipo ejecutivo no necesariamente tiene el detalle de las decisiones operativas o de los problemas operativos que tiene una organización. Cami, ¿podrías adelantar a la próxima? Entonces, para lograr una mirada más completa, más diversa, una de las opciones es conducir un proceso participativo. Un proceso participativo es un proceso donde el equipo de diseño decide qué decisiones se toman en cada espacio. Hay muchas formas de participación. Cami, necesito, eso, gracias. Hay diversas formas de participación. Unas, por ejemplo, se puede en forma participativa identificar la situación actual. La situación actual seguramente tiene distintas facetas. También se puede, otra de los espacios de participación es, ¿puedes pasar al siguiente, Cami? Identificar espacios de mejora. En muchos casos, o con una mirada ágil, las decisiones sobre los espacios de mejora es guiada por datos, es guiada en enfoques como por ejemplo Improvement Kata, es guiada por lo que ahora aparece como el próximo obstáculo, ¿no? Tratamos de enfocar, de resolver el problema que ahora nos preocupa más o que ahora nos aleja, que nos impide dar el próximo paso en el proceso de mejora. También a la hora de evaluar opciones para esa mejora, es posible que ante un determinado problema distintas personas tengan distintas miradas de cómo resolverlo. Eh, en otro espacio de participación puede ser evaluar el resultado, probar esas propuestas de mejora y evaluarlas. ¿Podrías avanzar el camino al siguiente? Y también cuando las decisiones, otro espacio participativo es que cuando las decisiones de alto nivel se toman a nivel del C-Level, después les voy a contar un ejemplo, esas decisiones se mantienen específicamente o se mantienen voluntariamente de grano grueso, digamos, de decisiones gruesas que después se van refinando a medida que se va implementando y a medida que ese diseño se va llevando a los equipos operativos de la organización. El próximo tema. ¿Por qué buscamos un proceso participativo? Bueno, hay varias razones. La primera es, ¿puedes avanzar, Cami? La primera ventaja, son 5 de estas, Cami, así te cuento si sabes qué esperar. La primera de las ventajas es tener más ideas, tener diversidad, tener la posibilidad como decía antes, ¿no? De evaluar más opciones y de aprender en equipo sobre los resultados de poner en práctica esas ideas. Próxima, Cami. O si quieres mostrarlas todas y las cuento, si no estoy esperando. Eh, Otra de las ventajas es que cuando seguimos adelante un proceso participativo de diseñar cambios y de poner en prácticas cambios, lo que ocurre es que la organización toma como más compromiso, siente más cercanía con el diseño que se está llevando adelante. Otro elemento importante es que colabora evolucionando la cultura. Si nosotros queremos la organización adaptativa que estamos buscando, la organización que queremos promover, la construimos de una forma participativa, entonces estamos utilizando el mismo proceso, las mismas ideas, el mismo mindset durante el diseño que el mindset que buscamos en la organización que estamos diseñando. Eso es una de las premisas súper importantes del diseño organizacional. Uno debiera utilizar en el proceso de diseño el mindset que busca desarrollar en la organización, que busca facilitar en la organización. También, de la misma forma que tenemos compromisos con el diseño, entendemos mejor los resultados esperados, que es uno de los puntos importantes para un diseño organizacional, es acordar qué es lo que buscamos.
Entonces hay más compromiso con los resultados esperados del diseño y por supuesto de la evolución de la organización. Y ayuda a desarrollar a las personas. Las personas, como ustedes saben, en un diseño de una organización adaptativa, en un diseño ágil, buscamos que las personas tengan un perfil T, que las personas ganen en una mirada más completa, en una conciencia más completa sobre sobre el mundo del trabajo, ¿no? Y un elemento importante del mundo del trabajo es empoderarse, es tomar control, incorporar que parte de mi trabajo es ajustar la forma en la que trabajo. No es simplemente trabajar en una organización de 9 a 5, de 9 a 6, sino también puedo opinar, también puedo poner en marcha mejoras en la forma de hacer el trabajo. Próxima, Cami, gracias. Entonces, aquí quiero detallar cuándo un proceso participativo es adecuado. ¿Podrías mostrar todas las opciones, Cami? Son tres, si no recuerdo mal. Un proceso participativo es adecuado, es recomendable cuando se espera, por algún motivo, cuando el equipo de diseño, el equipo ejecutivo espera una alta resistencia al cambio, espera que el cambio, el resultado final del cambio hacia dónde van, genere alta resistencia. Por supuesto, los motivos de la resistencia son, en general, son súper válidos, son cosas que las personas quieren cuidar. Entonces, toda la organización está motivada con cambiar la organización para habilitar algunas, o para llevarla a un nuevo estadio, pero en el camino puede haber cosas que otras personas quieran cuidar y puede que se genere conflicto. Esa es la resistencia al cambio, porque hay personas que están queriendo cuidar diferentes cosas, o están queriendo cuidar el corto plazo o el largo plazo, y otras queriendo cuidar el corto plazo. Entonces, un proceso participativo ayuda a apropiarse del cambio y ayuda a meterse en el proceso de diseño, y esto ampliando el equipo de diseño, ampliando el espacio de decisión. Entonces las personas deciden cuidar de distintas formas las cosas que quieren cuidar. Entonces, esa resistencia que se vería en un proceso top-down desaparece o se desvanece o se reduce fuertemente cuando las personas tienen participación, entonces pueden cuidar lo que quieren cuidar en el diseño. Entonces, por eso es recomendable un proceso participativo. Lo mismo si el cambio abarca varias áreas de la organización o a toda la organización. Cuanto más grande es el cambio, más complejo es, entonces más recomendable es trabajar con un proceso participativo. O, como les contaba antes, cuando se quiere utilizar el proceso de cambio como parte del cambio de mindset que se quiere, o la evolución del mindset que la organización necesita. Entonces, vamos a una organización más participativa, entonces usamos un proceso más participativo. Las personas empiezan a trabajar en forma más participativa desde el mismo proceso de diseño. Bien, hay veces en las cuales un proceso participativo no es adecuado. Aquí las opciones son también tres. ¿Podrías mostrarla, Cami? Un proceso participativo no es adecuado, o no es recomendable, o no es necesario, depende del caso, cuando el problema y las opciones para resolverlo son claras, digamos, ¿no? No estamos ante un rediseño complejo. También, por supuesto, en dos situaciones que voy a contarles ahora, es que cuando el equipo no puede delegar, si por algún motivo el equipo considera que no puede delegar o no está listo para soltar el control, lo mejor es la sinceridad de un proceso top-down, o de un proceso eh, consultivo, por decir de alguna forma, pero no de un proceso participativo. Lo peor que podría hacer un equipo de diseño es proponer un proceso participativo sin la intención de respetar lo que surja de ese equipo. Entonces, cuando el equipo ejecutivo no está listo para soltar el control, o cuando el equipo ejecutivo por algún motivo no puede soltar el control, entonces lo mejor es dar mensajes claros y no iniciar un proceso participativo. Siguiente, Cami. Bien, entonces, condiciones para un proceso participativo. Cuando un equipo ejecutivo desea iniciar un proceso participativo,
en general, el equipo ejecutivo tiene cierta opinión sobre algunos elementos o tiene cierta opinión, por ejemplo, queremos ir a una organización ágil. Ok, eso es una opinión, eso es una condición que tiene ese proceso. Un equipo ejecutivo podría iniciar un proceso participativo siempre y cuando clarifique qué es lo que espera, clarifique los límites, clarifique los parámetros con los cuales el equipo de diseño o las personas dentro de la organización puedan tomar decisiones de diseño. Obviamente que haya una representación equitativa, que distintos roles estén representados y, por supuesto, esta condición es fundamental, es respetar la decisión del grupo, comprometerse a respetar lo que surja de ese proceso participativo. Bien, y estamos. Este es el Bien, último punto sí. relacionado con decidir y acordar el proceso el enfoque del proceso. Sí, Leo, Gracias, Leo. Carlos. Francisco Ecenarro nos hace una pregunta por el chat en vivo y es si existen patrones o templates para el diseño organizacional. Eh, Bueno, la disciplina de diseño organizacional es una disciplina bastante antigua respecto de la agilidad. Es una disciplina que tiene un proceso de trabajo. Los patrones, por lo menos en mi experiencia, han llegado, yo podría, no estoy seguro si a eso se refiere Francisco, pero podría ser, por ejemplo, el modelo Spotify o a ciertas recomendaciones. Por ejemplo, Scrum es un diseño organizacional, es como un template modelo Spotify, hay diversas recetas, por decirlo de alguna forma. Es importante tener cuidado con la utilización de esos modelos, porque en general el proceso de diseño debe ajustarse a la organización. Entonces, Carlos, sí existen, bueno, Anfix, por ejemplo, es otro juego de patrones. Les tiene algunas recomendaciones, Safe. por, No sé si es por sumar eso a una, lo que te referías, Francisco. por sumar una perspectiva adicional, muchos de esos que mencionaste, como modelo Spotify, Safeless, incluso, podrían ser más que procesos de diseño, serían diseños resultantes, que son, Exacto, digamos, podría ser un template de un diseño resultante que busque apalancar la agilidad. Pero muchas veces las organizaciones, digamos que como que no les empata, como que uy, sí, yo aplico Safe, aplico LES, pero como que me falta algo y es justamente vivir ese proceso de diseño. Yo creo que también hay templates, de hecho uno de los templates podríamos decir que es el modelo estrella, que lo que te dice es arranca por la estrategia, define tus criterios organizacionales, tus criterios de diseño, esas capacidades, luego piensa en estructuras, procesos, etcétera. Entonces ese sería como el template equivalente al proceso de diseño, como por sumar. de Súper. acuerdo. Bueno, muchas gracias. Ahí nos contará Francisco si se quedó bastante claro. Si no, podemos ampliar información por diferentes canales que tenemos. Bueno, y yo voy a presentar el último punto, que es el de el espacio de intervención. Cómo seleccionar ese espacio en el que, en el que empecemos a hacer realidad nuestro diseño. Digamos que eh, ir a toda la compañía o el Big Bang que se conoce es algo más complicado. Entonces, traemos propuestas sobre eso, la forma de elegir ese espacio donde vamos a intervenir. Entonces, lo primero es tener claridad y a sincerarnos sobre ese trabajo de diseñar una organización adaptativa y luego implementar ese diseño. Esas son tareas y procesos que son altamente complejos, dependen de muchas variables. El componente humano es muy fuerte porque las culturas que subyacen en una organización pueden ser múltiples y además van a reaccionar frente a los cambios organizacionales y más si no se les tiene en cuenta, por ejemplo, pero si se hace un proceso como nos contaba Carlos, participativo, va a ser más fácil. En cualquier caso, hacer un diseño organizacional y ponerlo a funcionar es altamente complejo. Por eso es que se hace necesario que ese proceso, el diseño y la puesta en marcha,
se aborde desde un enfoque que sea empírico, es decir, aprendizaje a partir de la vivencia y de lo que nos viene funcionando, y que sea iterativo e incremental. ¿Qué quiere decir eso? Pues en el fondo que sea un proceso ágil para crear este diseño y para ponerlo en marcha, que tengamos pequeños incrementos y vayamos aumentando en la organización conforme vayamos teniendo aprendizajes. El espacio de intervención es el sitio en el que se empieza a experimentar, a aprender y a mejorar el diseño. Es ese punto inicial en la organización donde podemos empezar a vivir esto. Aquí traemos entonces un concepto que nos parece bien interesante. Lo acuñó Ken Rubin, un agilista bien afamado, y es el de unidad de foco. La unidad de foco es ese espacio alrededor del cual una empresa se organiza para temas como presupuesto, planificación, armado de equipos. En términos generales, es el espacio de trabajo en el cual la organización se organiza para diseñarse y para ejecutarse como una organización. En términos de diseño organizacional, es una estructura. Vieron ahorita que también les compartía el modelo estrella de Galbraith. Uno de los componentes importantes de ese modelo estrella es la estructura. Bueno, la unidad de foco es como ese espacio que corresponde a una estructura, y se puede hablar de estructura virtual o formal. Incluso puede empezar siendo virtual y luego formalizarla si el aprendizaje validado nos dice vaya por ahí, está bien, está funcionando mejor la empresa, sí. Y en esa unidad de foco podemos diseñar e implementar el diseño sin correr el riesgo de imponer algo a toda la organización que no haya sido probado. Entonces, la unidad de foco es ese concepto, es el lugar donde vamos a empezar. ¿Qué nos va a permitir una unidad de foco? Bueno, lo primero es probar el diseño en espacios donde probablemente sea una implementación exitosa, y eso se puede usar como modelo, o como decirle al resto de la organización, vea, usamos este diseño en esta parte de la organización o en era una parte no existente, ahora existe, lo usamos así y funcionó. Venga, el resto de la organización empiece a meter en este mismo proceso. Lo otro que nos va a permitir una unidad en la que nos vamos a enfocar es poder tener recursos, entrenamiento, atención efectiva, y digamos que todo eso enfocado en esa parte de la organización, no tal vez en toda la organización, sino en solo esa partecita. La otra es generar un conocimiento que sea interno, que se pueda transferir, que logremos unas competencias que luego nos sirvan en todo el resto de la organización. Muy importante al tratarse de un proceso empírico y de iterativo incremental, que podamos obtener feedback de los empleados y los clientes sobre cómo está funcionando eso que estamos diseñando y poniendo en marcha. Y finalmente, creo que lo he dicho ya bastante, es aprender de esa experiencia antes de una implementación extensiva en toda la organización. ¿Qué ejemplos les podemos dar de unidades de foco? Y además hay muchos más, pero una unidad de foco se podría ver como un producto en la organización o una línea de productos. Entonces, dejaría de estar una organización, digamos, tradicional, que está repartida en funciones, que tiene unas áreas o unos departamentos ligados a la función, a una especialidad, y se podría empezar a enfocar en productos, por ejemplo. Entonces, lo que antes era una división que respondía a una función, ahora es una división que responde completamente al desarrollo de un producto o una línea de producto. Value Streams, traído del mundo de Toyota, la forma en la que trabaja Toyota, de Lean, es un flujo de valor, flujo de valor de cara al cliente, con salida hacia el cliente, por supuesto. Entonces, como se vive un flujo de valor completo, probablemente hay muchas áreas, muchos conocimientos interviniendo en un flujo de valor. Si tomamos un flujo de valor que es transversal en la organización y lo declaramos una unidad de foco, y para esa unidad de foco hacemos un diseño organizacional adaptativo y lo empezamos a pilotear, podemos aprender muchísimo sobre la organización. Y además, obviamente, permitirá adaptarse mejor a situaciones cambiantes del contexto, por tratarse de algo que permanece en el tiempo
¿cierto? Las funciones sirven mucho, o la forma funcional de organizar una organización, valga la redundancia, va en pro de la eficiencia interna, pero tal vez no en pro de la eficiencia hacia el cliente. Entonces, tenemos que estudiar bien la forma en la que vamos a escoger la unidad de foco y eso obedece ya en sí mismo a una parte del diseño organizacional. Otras unidades de foco, journeys del cliente, por ejemplo, se parece a un value stream, pero es desde la mirada del cliente. Y los proyectos, le ponemos un signo de advertencia a los proyectos. La bibliografía Ken Robin, que acuñó el término de unidad de foco, nos advierte bastante sobre lo poco eficiente o lo poco recomendable que es elegir un proyecto como una unidad de foco, porque los proyectos inician y finalizan. Y esa capacidad que se logre cuando se termina un proyecto puede desvanecerse cuando las personas vuelven a sus áreas de origen, y el proyecto se acabó. Entonces, como que se puede desvanecer esa habilidad y ese diseño cuando eso pasa. Lo más recomendable, digamos, es ir pasando hacia productos, por ejemplo, pasar de proyectos a productos, o una forma de organizarse que tenga al cliente al final de esa transversalidad en la organización. También hay otras formas de organizarse, dependiendo de lo que más apoye a la organización en la consecución de su estrategia. Por ejemplo, hay organizaciones que van de una forma funcional, están, digamos que, organizadas por funciones, pero se dan cuenta que su producto, llevarlo al cliente, obedece más a una forma de organizarse por geografía. Entonces, una unidad de foco podría ser una unidad geográfica o una área geográfica que le permita tener esa distribución temprana de valor hacia el cliente, esa entrega temprana, y que le permita alcanzar mejor su estrategia. Bien, ¿qué características suelen tener estas unidades de foco? Bueno, lo primero es que deberían estar alineadas con la estrategia organizacional. O una unidad de foco no debe construirse sin pensar en que no me ayude a cumplir la estrategia de la organización. Tener un tamaño adecuado, hay, digamos que un límite aquí teórico, que es el número Dunbar. 150 personas son las, digamos, más o menos las que pueden relacionarse y estar como en una organización, y que puedan tener una red más o menos organizada de comunicación y que puedan funcionar. Entonces, podemos pensar en que una empresa grande tiene un producto y se va a organizar por productos, se va a elegir una unidad de foco por producto, y en ese producto es gestionado por una cantidad de equipos que en sumatoria puedan llegar a ese límite, más o menos 150 personas, o digamos que es un límite teórico. Bueno, una unidad de foco debería tener control de presupuesto. No debería tener dependencias para tomar decisiones, incluso de presupuesto. Por eso es que debe ser autónoma y debe estar aislada en el sentido de que por sí misma debe poder entregar valor y debe funcionar como una pequeña empresa, por así decirlo. Es indispensable que las personas que pertenezcan a esa unidad de foco estén con asignación exclusiva a esa unidad de foco, trabajen full time para esa unidad de foco, que las responsabilidades que tengan estén alineadas con lo que necesitamos para el logro de esa estrategia organizacional. No, digamos que podrían ser responsabilidades múltiples y todas enfocadas en cumplir la estrategia de la organización, y no necesariamente estar ligados solo a su rol o al cargo que están ocupando en ese momento, sino que pueden evolucionar hacia una forma más de hacer todo lo que se necesite y esté a su alcance para aportar a ese logro de la estrategia. Y debe tener al menos un responsable claramente identificable que permita, o que tenga el poder de decisión sobre lo que pasa en esa unidad de foco. Aquí traté de hacer un dibujo al lado izquierdo donde se muestra cómo podría llegar a ser una unidad de foco, la selección de una unidad de foco. Y miren que es un tema transversal. Toda la organización, como funciona hoy de manera funcional,
sabemos que hay un montón de gente de niveles operativos, tácticos y estratégicos que aportan para un propósito en particular, digámoslo, un producto. Entonces, ese conjunto de personas vienen de un montón de funciones, pero se compone una unidad de foco que está bien distribuida en términos de conocimientos y saberes para poder entregar valor. Y digamos que es una buena manera de ver cómo se arma una unidad de foco y quiénes podrían intervenir en toda la organización. Pero obviamente depende de cómo se elija la unidad de foco. En sí es un paso mismo de diseño. ¿Qué recomendaciones les podemos dar para la selección de un espacio de intervención o selección de una unidad de foco? Lo primero es que hay que tener claridad de que hay unos pasos previos de diseño. Por ejemplo, la estructura que más habilita la estrategia de la organización, lo que les decía, si la estrategia se logra mejor con una estructura que sea geográfica, entonces ese tipo de decisiones hay que tomarlas. Y esa estructura diseñada o de lo que pensamos que puede ser, de ahí podemos seleccionar una unidad de foco. Entonces, bueno, nos distribuimos de manera geográfica. Estamos repartidos en 3 países. Cada uno de ellos puede ser una unidad de foco. Entonces, tomamos la de Colombia, por así decirlo, solo por ejemplificar. Colombia podría ser la unidad de foco inicial en la que empecemos a trabajar diseño organizacional, los otros componentes del diseño organizacional y hacer el piloto ahí, no irnos a las 3 zonas geográficas a hacer el proceso de diseño o las 15, qué sé yo, pueden haber muchísimas más, pues solo que escogemos un espacio de intervención mucho más pequeño en el cual empecemos a aprender sobre lo que significa diseñar y poner en marcha el diseño de esa organización adaptativa. Hay que buscar un terreno fértil que cuente con líderes que tengan un compromiso frontal y activo y con poder de decisión. Esto es muy difícil si no tenemos montada esa gente, si no tenemos montado a la persona que lidera, que está ahí metida y que sea apalancadora del cambio, va a ser muy difícil. Como decimos nosotros en CLIR, que toca remar en dulce de leche o remar en arequipe cuando esto no se da. Entonces, bueno, el terreno fértil también debería tener apertura a la experimentación, seguridad psicológica, son elementos esenciales para hacer un proceso de diseño participativo, como lo contaba Carlos, y para lograr tener un enfoque experimental, porque muchas veces las personas se sienten cohibidas de llevar a cabo un experimento y bueno, es porque la cultura que arrastran se los impide. Hay que buscar que ese terreno fértil nos dé seguridad psicológica. Y el espacio de intervención también debe ser de importancia estratégica para la organización. Las áreas transversales, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en nuestras organizaciones, comúnmente hoy se organizan de forma funcional y tienen un área transversal que es gestión humana, por ejemplo. Y nos ha pasado, tenemos la experiencia de que gestión humana es la unidad de foco en la que nos dicen, vaya, empiece allá. Y bueno, puede dar muy buenos resultados, un enfoque ágil para HR o gestión humana puede ser de mucho valor para una organización, pero para hacer un diseño organizacional así más grande del que aprenda el resto de la organización, tal vez no es la mejor opción. Las áreas de negocio con cara a cliente externo suelen ser mejores o digamos lo que apalanca el negocio en la organización y son de importancia estratégica. Carlos, adelante. Tenés una pregunta, Leo, de Sí. Adriana Navas. Pregunta si la unidad de foco es igual a las unidades ágiles, a trenes, tribus o no necesariamente. Sí, se pueden ver así. A ver, digamos que el modelo Spotify trae el concepto de tribu y una tribu es un conjunto de equipos que sirven para un mismo propósito estratégico, por así decirlo, un propósito de negocio y demás. Entonces, podría pensarse que una unidad de foco es esa tribu. En trenes en Safe también entiendo que están atendiendo un producto en particular, están atendiendo tal vez un tipo de clientes, cuando hacemos
división por los tipos de clientes que tenemos y atienden solo un segmento de clientes y ese tren lo atiende, también podría ser. O unidades ágiles, esa sí no sé, no sabría cuál es, pero de pronto es muy parecida el concepto a los tribus o a los trenes, podría ser una unidad de foco. Cami. Solo por sumar como una diferenciación, es que dijo la palabra podría ser, y creo que hay que hacer un énfasis importante en el podría, porque no necesariamente eh, una tribu o un tren es una unidad de foco. Para que sea una unidad de foco tiene que cumplir como con esos criterios que mencionó Leo, que no están propuestos explícitamente en esos modelos específicos, ¿no? Entonces, como que tiene que funcionar casi como una mini empresa que tenga autonomía, tanto presupuestal, etcétera, etcétera. Entonces, como si tiene esos parámetros, sí, si no, no necesariamente. Gracias, Cami, porque tocaste el punto que la diferenciaría y es, si una unidad de foco no puede decidir por sí misma si hace un diseño interno diferente o no, pues deja de ser una unidad de foco. Entonces, no sé qué tanta libertad, por ejemplo, tengo una tribu en una organización de tener esas libertades o de ser tan autónoma y de controlar un presupuesto. Lo que buscamos con una unidad de foco para que sirva como espacio de intervención donde podamos empezar a hacer diseño es que podamos tomar decisiones de diseño. Y muchas veces las decisiones de diseño son decisiones fuertes en términos de estructura, en términos de roles y perfiles y mover cargos y mover gente, de cambiar procesos, todo en pro de conseguir una estrategia, de lograr el propósito estratégico de la organización. Entonces, habría que asegurar esas condiciones que dice Cami. Gracias ahí, Cami, por eso. Bueno, estamos entonces en tiempo ya pasados y queremos agradecerles mucho el haber estado aquí en este espacio, el haber hecho sus preguntas y bueno, una buena tarde para todas y todos. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Nos chao. vemos, adiós.